Nacidos en el corazón de las tinieblas, los hijos de los jefes de los cárteles viven bajo una sombra que nunca eligieron. Desde Edgar Guzmán López, abatido con 500 balas y cuyo padre cubrió una ciudad de flores para su funeral, hasta Javier Arellano Félix, que cumple cadena perpetua, ser hijo de un jefe de cártel tiene un precio escalofriante. Estas trágicas historias revelan cómo ni siquiera la riqueza y el poder pudieron protegerles de su inquietante destino. Edgar Guzmán López. El 10 de mayo de 2008, el municipio de Culiacán se quedó sin rosas para festejar a las madres de Sinaloa. Joaquín El Chapo Guzmán las dejó sin flores porque fueron utilizadas para el funeral de su hijo, Guzmán López, asesinado de 500 balazos 2 días antes en un centro comercial. Crónicas locales señalan que en el lugar se realizaron más de 500 disparos y también se utilizó una bazuca. Uno de los ejecutados fue Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El joven estaba acompañado por sus primos César Ariel Loera y Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, alias La Empresa, quienes también murieron en el ataque. Pero otra versión del asesinato de Edgar Guzmán señaló que fueron los mismos sicarios del Chapo quienes asesinaron al hijo del capo por una confusión. La tercera versión indicaba que el Chapo había pedido a su compadre que se encargara de un joven apodado El Guacho, pero los sicarios se habían equivocado y confundieron a Guzmán López con su objetivo. Edgar Guzmán era hijo de El Chapo y de su segunda esposa, Griselda López Pérez. También era hermano mayor de Ovidio Guzmán, preso en el penal del Altiplano. Tras la muerte de Edgar Guzmán, la tristeza de El Chapo fue tan grande que ordenó comprar todas las rosas de Culiacán para el sepelio, consolidando este acto como un hecho histórico. El siguiente en nuestra lista es Vicente Carrillo Leiva. Vicente Carrillo Leiva fue advertido por su infame padre, Amado Carrillo Fuentes, de que no se metiera en el negocio familiar, pero no pudo resistirse y acabó siendo detenido por sus delitos en 2009. La familia Leiva no es una familia de médicos, abogados, ingenieros o policías. Más bien, todos forman parte del negocio de las drogas ilegales, y en concreto, del cártel de Juárez, de notoria brutalidad. Vicente Carrillo Leiva tuvo una vida muy privilegiada. La prensa tenía un término para niños como él, narco juniors, que eran los herederos de los cárteles de sus abuelos y padres. Y Vicente Carrillo Leiva no era diferente de cualquier otro narco junior. Estudió ingeniería eléctrica en las mejores universidades de España y Suiza. Tras la muerte de su padre en 1997, a causa de una cirugía plástica chapucera, Vicente Carrillo Leiva se dedicó al negocio familiar, por así decirlo. Leiva empezó a blanquear el dinero de los cárteles de su padre, una especie de limpieza de los asuntos de su padre. En cuestión de meses, recuperó más de 7 millones de dólares, incluidos más de 400.000 dólares de una sola casa. Su mundo se convirtió en una red de paranoia constante, ya que los líderes de los cárteles rivales querían eliminarle y las fuerzas de seguridad le perseguían por su implicación en el imperio de la droga. La vida de Vicente era un aterrador juego de supervivencia, siempre huyendo, vigilando sus espaldas. La presión se intensificó a medida que el legado de su padre proyectaba una larga sombra sobre él. Cada uno de sus movimientos era seguido por amenazas mortales de rivales ansiosos por hacerse con el control del tráfico de drogas. Vicente Carrillo Leiva pareció desaparecer de la faz de la tierra. Naturalmente, al igual que ocurrió con su padre, se especuló sobre lo que podría haberle ocurrido, hasta que se desveló su destino. Leiva apenas parecía un jefe de cártel cuando fue detenido en abril de 2009, luciendo unas elegantes gafas y vistiendo Abercrombie y Fitch. El siguiente es el hijo del líder del cártel de Tijuana, Fernando Sánchez Arellano. El 23 de junio de 2014, mientras la selección de México se enfrentaba a Croacia en un crucial partido del Mundial, agentes federales llevaban a cabo una gran misión en Tijuana. Dentro, vestido con una camiseta de México y la cara pintada, estaba Luis Fernando Sánchez Arellano, también conocido como el ingeniero o el alineador de la organización Arellano Félix, comúnmente conocida como el Cártel de Tijuana. Cuando las fuerzas federales lo interceptaron, estaba cenando con su familia y conducía un todoterreno Pathfinder gris. A pesar de intentar ocultar su identidad utilizando inicialmente el alias de Fernando Canales Villanueva, Sánchez Arellano fue reconocido rápidamente, lo que provocó un momento de tensión en el que intentó sobornar a los soldados, ofreciéndoles miles de dólares a cambio de su liberación. Su captura durante la segunda parte del partido marcó el final simbólico de una de las figuras más escurridizas de los cárteles mexicanos. Fernando aprendió el oficio de cártel de sus tíos.
Sus brutales tácticas convirtieron al Cártel de Tijuana en una de las organizaciones criminales más temidas durante su apogeo. De 2008 a 2010, Tijuana se vio sumida en la violencia mientras las dos facciones luchaban por el control, lo que provocó una oleada de secuestros, asesinatos y muestras públicas de brutalidad. Tras su detención en 2014, Luis Fernando Sánchez Arellano fue condenado a 22 años en una prisión federal mexicana por delincuencia organizada y narcotráfico. Los jefes de los cárteles a menudo dejan tras de sí un legado peligroso que puede extenderse a través de generaciones. Para demostrarlo, nuestra lista continúa. El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, se convirtió en una figura importante dentro del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. Entre 2007 y 2017, Oseguera González, de 34 años, dirigió una organización internacional de narcotráfico responsable de importar grandes cantidades de metanfetamina y cocaína de México a Estados Unidos. El CJNG es uno de los cárteles de la droga más peligrosos de México. Oseguera González utilizaba personalmente armas de fuego, dispositivos destructivos, asesinatos y secuestros para controlar la organización de narcotráfico. Oseguera González también ordenó a sus subordinados que derribaran un helicóptero militar mexicano para poder escapar de la captura por parte de las fuerzas del orden mexicanas. El Menchito utilizó la violencia extrema para hacer crecer y controlar el cártel. Por ejemplo, cuando 5 hombres le debían dinero a Oseguera González por drogas en Estados Unidos, Oseguera González mató violentamente a los 5 hombres. En otra ocasión, el acusado disparó a quemarropa en la cabeza a uno de sus conductores. En un mensaje interceptado, Oseguera González también describió que tenía atadas a 13 personas, una de las cuales decidió liberar solo después de que el hombre accediera a fabricar pastillas de fentanilo para Oseguera González. Sus sicarios, a los que llamó Fuerzas Especiales del Alto Mando, utilizaron las armas para protegerle y ayudarle a escapar de la captura de las autoridades mexicanas en múltiples ocasiones. Menos de 2 meses después de escapar de la captura, Oseguera González fue detenido en Jalisco, México. Cuando se vio rodeado por soldados y policías, blandió un arma de asalto y un lanzagranadas, exigiendo que lo dejaran en libertad por ser miembro del CJNG. Se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a una pena máxima legal de cadena perpetua más 30 años de prisión. La vista para dictar sentencia está prevista para el 10 de enero de 2025. Seguimos adelante. Ovidio Guzmán López. Como hijo del infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio se enfrentó a una intensa presión desde una edad temprana. Al crecer en un entorno peligroso y criminal, luchó contra el peso del legado de su padre. Constantemente amenazado por los cárteles rivales y las fuerzas del orden, Ovidio no tuvo más remedio que seguir los pasos de su padre. Fue detenido por las autoridades mexicanas en 2019. Al menos 29 personas murieron durante la sangrienta operación para arrestarlo. Guzmán López, apodado El Ratón, fue extraído en helicóptero y trasladado a la capital antes de ser llevado a una prisión federal de máxima seguridad. Se le acusaba de dirigir una facción del célebre cártel de Sinaloa de su padre. Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su detención o condena, así como a la de 3 de sus hermanos, que se cree que también conservaban sus puestos de mando en el grupo. Su padre, Joaquín El Chapo Guzmán, cumple cadena perpetua en Estados Unidos tras ser declarado culpable en 2019 de narcotráfico y blanqueo de dinero. Su juicio reveló algunos de los brutales detalles de cómo operan los cárteles de la droga de México. Su detención condujo a un violento enfrentamiento conocido como la Batalla de Culiacán, donde pistoleros del cártel obligaron al gobierno a liberarlo. Los furiosos miembros de la banda bloquearon carreteras, incendiaron docenas de vehículos y atacaron aviones en un aeropuerto local. 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana se vieron obligados a realizar aterrizajes de emergencia tras ser alcanzados por disparos del cártel, según declaró el ministro de Defensa Sandoval. Las autoridades desplegaron helicópteros artillados para apoyar la operación terrestre. A veces, un hijo debe cargar con el peso de los pecados de su padre, y esto es cierto. Juan José Esparragosa Monzón. Esparragosa el Negro era el hijo de 45 años de Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, uno de los principales líderes de la banda de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Participó activamente en el cártel durante más de 20 años. Su vida giró en torno a los intentos de hacerse con el control de partes del cártel y ha estado llena de traiciones, detenciones y amenazas de facciones rivales dentro del cártel de Sinaloa.
La División Antinarcóticos de la Policía Federal de México detuvo a El Negro el 19 de enero de 2017 en Culiacán, Sinaloa. Era uno de los 122 individuos que la administración de Peña Nieto identificó como prioritarios para capturar. El Comisionado Nacional de Seguridad de México, Renato Sales, dijo que el escuadrón antidrogas de la Policía Federal del país capturó a Monzón y que es probable responsable de coordinar una red de distribución de drogas y también es probable responsable de administrar recursos financieros de una organización criminal. También se sospecha que Monzón invirtió esos recursos financieros en la compra de propiedades en los estados de Baja California Sur, Jalisco, Sinaloa y Querétaro. Monzón fue acusado de generar violencia en las ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana. El siguiente en nuestra lista es Osiel Cárdenas Jr., hijo de Osiel Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo. Osiel Jr. ha tratado de mantener un perfil bajo, pero ha enfrentado múltiples arrestos, incluyendo uno en EUU. El violento reinado de su padre como jefe del Cártel del Golfo lo convirtió en blanco de las fuerzas del orden y enemigos, viviendo con la constante amenaza de la violencia. La policía de Brownsville detuvo a Cárdenas Jr. sobre las 2 de la madrugada del 15 de marzo de 2015 en el aparcamiento del Sky Bar and Lounge. Se le acusa de agitar una pistola alrededor del bar, mostrar una placa del fiscal del distrito del condado de Cameron y amenazar a los clientes con arrestarlos si no abandonaban el local. La policía acusó a Cárdenas Jr. de intoxicación pública, denuncia falsa a un agente de policía y portación ilegal de un arma. El 18 de mayo de 2015, Cárdenas fue declarado culpable de intentar contrabandear municiones a Matamoros. Según documentos judiciales, Cárdenas y otras personas intentaron comprar 5 rifles tipo AK-47 y 5 rifles tipo AR-15. La operación encubierta tuvo lugar en el aparcamiento de una tienda de Brownsville. Cárdenas había dado instrucciones a otro individuo para que cruzara a México a recoger los $15,000 para las armas y para que le informara cuando se hubiera completado la transacción de las armas. Cárdenas admitió además que cometió el delito mientras estaba en libertad supervisada por un delito anterior. Seguro que conoces a El Mayo. Ahora te vamos a hablar de su hijo, Vicente Zambada Niebla. ¿Sabías que el que fuera uno de los herederos del imperio del cártel de Sinaloa está ahora entre rejas? Pocas voces como la de Vicente Zambada Niebla han sido fundamentales para que Estados Unidos entienda el narcotráfico mexicano. El Vicentillo, como se le conoce, pasó de ser uno de los herederos más poderosos del cártel de Sinaloa a una figura clave en el relato de las autoridades estadounidenses sobre la estructura criminal. Zambada Niebla admitió haber organizado el tráfico de al menos 5 kilos de cocaína y 1 de heroína. El acuerdo de culpabilidad también le obligaba a no resistirse a que las autoridades estadounidenses le confiscaran $1.373.000.000 en activos, una fortuna que obtuvo ilegalmente coordinando los envíos de droga a Estados Unidos para el imperio que dirigían su padre y el Chapo desde Sinaloa. Al aceptar esas condiciones, Zambada Niebla evitó sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio. El acuerdo significaba que evitaba la cadena perpetua, pero se enfrentaba a una sentencia mínima de 10 años. En mayo de 2019, el juez Castillo lo condenó a 15 años por su papel dentro del cártel de Sinaloa entre 1996 y 2008. Otro que está en nuestra lista es Rodolfo Carrillo Fuentes. Rodolfo Carrillo Fuentes era el hermano menor de Amado Carrillo Fuentes y Vicente Carrillo Fuentes, y le apodaban el Niño de Oro. Tras la muerte de Amado y la toma de control del cártel por parte de Vicente, este ascendió a Rodolfo para que se convirtiera en el hombre encargado de negociar con otros cárteles. En 2003, le ayudó en su intento de acabar con el cártel del Golfo, pero las redadas de Nuevo León de 2003 fracasaron, y Rodolfillo abandonó enfadado una reunión con el Chapo tras insultar a sus soldados y sus planes de federación. Rodolfo Carrillo Fuentes era el hermano menor de Amado Carrillo Fuentes y Vicente Carrillo Fuentes, y le apodaban el Niño de Oro. Tras la muerte de Amado y la toma de control del cártel por parte de Vicente, este ascendió a Rodolfo para que se convirtiera en el hombre encargado de negociar con otros cárteles. Rodolfo era hostil a El Chapo, el jefe del cártel de Sinaloa, y se oponía a su idea de liderar una federación de cárteles de la droga en México. En 2003, le ayudó en su intento de acabar con el cártel del Golfo, pero las redadas de Nuevo León de 2003 fracasaron, y Rodolfillo abandonó enfadado una reunión con el Chapo tras insultar a sus soldados y sus planes de federación. ¿Sabías que el último de los hermanos Arellano Félix tuvo un destino sombrío? Eduardo Arellano Félix. Eduardo Arellano Félix, que actuó como director financiero del tristemente célebre cártel de la droga mexicano,
que lleva el nombre de su familia, ha sido condenado hoy, en un tribunal federal, a 15 años de prisión por blanquear decenas de millones de dólares procedentes del tráfico ilícito de drogas. Arellano Félix es el último de los 4 hermanos acusados por la Fiscalía estadounidense de dirigir la que fue una de las organizaciones multinacionales de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo. En mayo, se declaró culpable de blanqueo de capitales y conspiración. Según documentos judiciales, trasladó cientos de toneladas de cocaína y marihuana desde México y Colombia a Estados Unidos y ganó cientos de millones de dólares en el proceso. El cártel sembró el terror en la frontera suroeste y más allá con ejecuciones, torturas, decapitaciones, secuestros y sobornos a las fuerzas del orden, personal militar y funcionarios del gobierno. Arellano Félix fue acusado por primera vez en 1998, junto con sus hermanos, de conspiración narcotraficante. En 2002, los fiscales añadieron cargos de asociación ilícita, blanqueo de dinero y conspiración para distribuir e importar marihuana y cocaína en una acusación posterior. Fue detenido por las autoridades mexicanas en Tijuana, Baja California, México, el 25 de octubre de 2008. En 2010 se le concedió una orden definitiva de extradición a Estados Unidos. Nuestra lista continúa. Vicente Carrillo Fuentes. Vicente Carrillo Fuentes asumió el control del cártel de Juárez tras la muerte de su hermano en una operación de cirugía plástica chapucera en 1997. Su hermano mayor, Amado, era conocido como el Señor de los Cielos por su habilidad para contrabandear grandes cantidades de droga en su flota privada de aviones. Vicente Carrillo Fuentes creó una compleja estructura financiera para blanquear los beneficios del narcotráfico del cártel, pero durante su mandato, el cártel de Juárez entró en una sangrienta rivalidad con el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán. La batalla con sus rivales de Sinaloa debilitó seriamente al cártel de Juárez, pero se cree que sigue siendo responsable de un gran número de asesinatos en su bastión de Ciudad Juárez. Miles de personas fueron asesinadas en guerras territoriales entre cárteles rivales. El cártel de Juárez ha perdido gran parte de su poder desde que Vicente Carrillo Fuentes fue detenido en 2014. Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Virrey, fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada. Un tribunal de México ha condenado a 28 años de cárcel al exlíder de uno de los mayores cárteles del narcotráfico del país. El siguiente en nuestra lista es el Mallito Gordo. Hace una década, Mallito Gordo era un heredero al trono de su padre. Al igual que los hijos del Chapo, era un narco junior, un principito que creció haciendo alarde de la riqueza y el poder heredados, publicando fotos en Instagram de coches llamativos, relojes caros y otros adornos del lujoso estilo de vida que disfrutaba como fugitivo buscado en Culiacán, la capital de Sinaloa. Su vida dio un giro trágico cuando fue capturado en México en 2014. El líder del cártel de Sinaloa, Ismael Zambada Imperial, alias Mallito Gordo, se declaró hoy culpable ante un tribunal federal de cargos de narcotráfico tras su extradición al Distrito Sur de California en diciembre de 2019. También acordó renunciar a $5 millones en ganancias por tráfico de drogas. Zambada Imperial aceptó la responsabilidad de que organizó el transporte y la distribución de miles de kilogramos de sustancias controladas, incluida cocaína, heroína y marihuana, para su importación desde México a los Estados Unidos. Al dirigirse al tribunal, Zambada Imperial dijo: «Con el corazón en la mano, pido perdón a la sociedad por mis actos». Pidió perdón al juez por su comportamiento en el pasado y a su familia por estar ausente de sus vidas mientras cumplía condena en prisión. Sus palabras le habrán hecho sentir. Nuestra lista continúa. José Rodrigo Arechiga Gamboa. Hijo de un alto cargo del cártel de Sinaloa, Arechiga Gamboa era conocido por sus exuberantes publicaciones en las redes sociales, en las que aparecía posando con ropa cara, joyas y coches de lujo. En 2015, Arechiga Gamboa se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de ayudar a introducir toneladas de cocaína y marihuana en Estados Unidos desde México y de ordenar y participar en actos violentos contra rivales del cártel. Dijo en un acuerdo de culpabilidad con los fiscales que era un miembro de alto rango, responsable de varios aspectos de las operaciones del cártel. Fue condenado en Estados Unidos por conspiración para importar una sustancia controlada. Desapareció de la Supervisión Federal de la Libertad Condicional en San Diego y apareció asesinado en México junto a su hermana y su cuñado en 2020. Los cadáveres de José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Antrax, su hermana Ada Jimena Arechiga Gamboa y el marido de esta, Juan García, fueron descubiertos en el BMW de Ada, abandonado en un camino de tierra de Culiacán.
Los tres fueron encontrados envueltos en mantas, según Associated Press. Cuando se descubrieron los cuerpos, una fotografía filtrada mostraba a un hombre que parecía ser Arechiga. Su familia, junto con la Fiscalía Federal Mexicana y las autoridades estadounidenses, confirmaron que se trataba del cadáver del famoso miembro del cártel. El siguiente en nuestra lista es Omar Treviño Morales. Los Zetas fueron fundados por miembros de una unidad de élite del ejército mexicano que desertaron de sus puestos. Primero trabajaron como sicarios, protegiendo las operaciones de narcotráfico del Cártel del Golfo a finales de la década de 1990. Más tarde, el grupo se separó y formó su propio cártel paramilitar territorial, que se hizo famoso por su brutalidad. Se cree que los Zetas están detrás de la masacre de 72 migrantes centroamericanos que rechazaron trabajos como sicarios en 2010, así como de un incendio provocado en 2011 en un casino de Monterrey, en el que murieron 52 personas. En 2015, la policía mexicana detuvo a Omar Treviño Morales, líder de los Zetas, uno de los mayores y más peligrosos cárteles de la droga del país. Fue detenido en una casa de lujo sin que se disparara un solo tiro. Las autoridades mexicanas habían ofrecido una recompensa de 30 millones de pesos por la captura de Treviño Morales por delincuencia organizada y posesión de armas. En Estados Unidos se le buscaba por narcotráfico, extorsión, secuestro y asesinato, y tenía una recompensa de 5 millones de dólares. Ahora, veamos qué pasó con Jorge Eduardo Costilla Sánchez Jr., también conocido como El COS. Se cree que Costilla Sánchez es el actual líder de la antigua organización Osiel Cárdenas Guillén en México. El Cártel del Golfo es responsable de la importación y distribución de miles de kilogramos de cocaína y marihuana en Estados Unidos cada año. Cárdenas Guillén fue detenido en marzo de 2003 y actualmente está encarcelado en México. Costilla Sánchez es uno de los varios miembros de alto rango del Cártel del Golfo que han sido procesados en Estados Unidos por actividades de narcotráfico. Costilla Sánchez también ha sido acusado de amenazar a agentes de las fuerzas de seguridad estadounidenses en noviembre de 1999. En ese incidente, agentes del FBI y de la DEA en México fueron detenidos por la fuerza a punta de pistola por un grupo de hombres fuertemente armados, entre los que supuestamente se encontraban Cárdenas Guillén, Costilla Sánchez y otros miembros clave del Cártel del Golfo. Se dice que Costilla Sánchez y los demás miembros del cártel apuntaron con ametralladoras AK-47 a los agentes federales estadounidenses y amenazaron con matarlos. Seguimos adelante. Javier Arellano Félix. El Cártel de Tijuana fue uno de los mayores cárteles mexicanos de la droga. Es conocido por emplear a sicarios reclutados de bandas callejeras mexicanas y de San Diego. Además de los ejecutores, muchos pandilleros callejeros latinoamericanos fueron entrenados para convertirse en asesinos del cártel, que tiene fama de ser extremadamente brutal y violento. Francisco Javier Arellano Félix fue un narcotraficante mexicano que, junto con sus hermanos, fundó y dirigió el Cártel de Tijuana hasta su captura por la Guardia Costera de Estados Unidos el 16 de agosto de 2006. Arellano Félix fue llevado al sector San Diego de la Guardia Costera de los Estados Unidos por un guardacostas, el Cutter Petrel, comandado por el contramaestre jefe M. Martin. La Drug Enforcement Administration había recibido una pista sobre su paradero. Se había ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por su captura, pero la información que condujo a su captura no procedía de alguien que buscara la recompensa. El 5 de noviembre de 2007 fue condenado a cadena perpetua tras declararse culpable en septiembre de 2007 de dirigir una empresa criminal y blanquear dinero. La siguiente persona de nuestra lista tuvo un final trágico. Su vida se vio truncada por el mismo mundo en el que estaban profundamente enredados. Raúl Meza Torres. Nacido el 11 de diciembre, Raúl Meza Torres, comúnmente conocido por su alias el M6, fue un presunto narcotraficante mexicano y alto dirigente del Cártel de Sinaloa. Era la mano derecha de Javier Torres Félix, antiguo operador principal de Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos de la droga más buscados de México. En 1997 fue detenido con varios de sus cómplices en Cancún en posesión de 348 kilos de cocaína colombiana. Fue condenado a 10 años de prisión, pero quedó en libertad en 1998 por incoherencias en el caso. El martes 27 de marzo de 2007, Meza Ontiveros fue asesinado en Culiacán. La Policía Ministerial de Sinaloa declaró que no tenía información oficial sobre cómo murió Meza Ontiveros. Fueron llamados a un lugar en el barrio de Las Quintas porque se les notificó de un tiroteo entre sospechosos armados. Cuando llegaron al lugar, el tiroteo había terminado, pero les informaron de que 3 asaltantes armados se habían llevado a un hombre herido, Meza Ontiveros,
a una clínica privada. Los policías se dirigieron a la clínica, pero la familia de Meza Ontiveros les impidió la entrada. El personal de la clínica confirmó que Meza Ontiveros había sido asesinado. Nuestra lista continúa. Adrián Gómez González. Adrián Gómez González vivió una vida profundamente enredada con las actividades delictivas del cártel de Sinaloa. Al ser hijo de un miembro de alto rango del cártel, heredó un peligroso legado. Gómez trabajó como lugarteniente de Miguel Ángel Félix Gallardo durante las décadas de 1970 y 1980. Cuando Félix Gallardo fue detenido en 1989, su antigua organización, el Cártel de Guadalajara, se dividió en dos facciones. El Cártel de Tijuana, dirigido por sus sobrinos, los hermanos Arellano Félix, y el Cártel de Sinaloa, dirigido por sus antiguos lugartenientes Héctor Luis Palma Salazar, Adrián Gómez González, Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera. Su trágico destino quedó sellado a medida que ascendía en el escalafón, involucrándose fuertemente en el tráfico internacional de drogas. En 2021, su suerte se acabó cuando fue detenido. Las fuerzas del orden rastrearon sus actividades a través de las fronteras, revelando su papel clave en el trasiego de grandes cantidades de estupefacientes. Héctor Luis Palma Salazar Jr., comúnmente conocido como el Güero Palma. Héctor Luis Palma Salazar Jr. es un ex narcotraficante mexicano y líder del cártel de Sinaloa, junto a Joaquín El Chapo Guzmán. Después de que su jefe Miguel Ángel Félix Gallardo ordenara el brutal asesinato de su familia, Palma se propuso vengarlos. En 1978, Palma fue detenido en Arizona por tráfico de drogas y condenado a 8 años en una prisión estadounidense. Al salir, descubrió que su mujer, Guadalupe Leija Serrano, se había fugado con Clavel y se había llevado a sus 2 hijos y a los de Palma. Palma ejecutó al abogado de Gallardo y a los 3 hijos de Clavel. Clavel sería detenido más tarde y pronto asesinado en la cárcel por un preso por orden de Palma. Palma fue detenido el 23 de junio de 1995 tras estrellarse el avión de 12 asientos en el que viajaba para asistir a una boda. Tras cumplir 19 años en la prisión federal de Atwater, 10, Palma fue extraditado a México en junio de 2016, donde fue acusado de un doble asesinato de policías en Nayarit en 1995. Actualmente está encarcelado en la prisión del Altiplano, cerca de Ciudad de México. Las vidas de los hijos de los jefes de los cárteles están llenas de peligros y tragedias, como hemos visto a lo largo de esta lista. ¿Puede alguno de ellos escapar realmente del oscuro pasado de su familia? ¿O están condenados a repetir los errores de sus padres? Comparte tu opinión en los comentarios y haz clic en la tarjeta de la pantalla para ver más historias escalofriantes. Cuídate y nos vemos en el próximo video.